Hoy con el querido Pablo Rossi y yo usurpando el lugar un ratito. Pablo, querido, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ahora sí, estás al aire. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo te va? Muy no, bien. por favor, gracias por estar allí. Estamos haciendo un enroque simplemente. Sí, señor. ¿No? Viste qué bravo que se pone Adorni, ¿no? Adorni se pone heavy cuando tiene que dar sus diagnósticos. No, va por, siempre es con indirectas, ¿viste? Nunca. Ahí, está bien entrenado, me gusta, al fleje. Puntual, ahí, corte. Bueno, varios temas tengo. Por supuesto que está el caso Salvio, sí. ¿no? Me veo con diferencia de enfoque, chicos, con la cámara. No sé por qué en el monitor. Sí, ¿no? Escuchá, pará, está el tema Salvio. Sí, que están a la expectativa de saber si finalmente logran congeniar con la fiscal, de si es presencial o no. Allí estamos, está Carla Ricciotti, la vas a tener. Sí. Va a ser un denominador común porque hay mucha expectativa. Voy a hablar con el abogado de Salvio. Vamos a hablar. ¿Con Cunio? Con Cunio no. A ver, para actualizar la información. Perfecto, me parece muy bien. Lo que están presentando uno de los 3 abogados del estudio de Cunio Libarona en un rato. Pero, sé que te quería... Sé que lo tocaste allí hace un rato con Javi. A mí también me llamó mucho la atención. La carta del Papa al colega Gustavo Silvestre, ¿no? Sí, la carta del Papa. Estamos en Jueves Santo. Sí. Quiero ser cuidadoso. Pero esta carta en donde acusó a los medios de caer en la coprofilia, ¿no? Que es exactamente qué cosa, la coprofilia. Es la búsqueda de cierto placer en regodearse en el excremento, digamos, en el placer de manipular o de estar en el barro, en el chiquero. Bueno, fue elegante el Papa. ¿Y sabés cuál es la referencia concreta? Acá está la frase. Siempre en esas, dice... Según me dicen, poné el anterior. El anterior es porque son los 4 pecados en los que puede caer el periodismo. Siempre en esas informaciones se encuentran algunos de los pecados en los que suelen caer los periodistas. Desinformación, calumnias, difamación y coprofilia. El punto es que no habla en términos globales, el Papa en términos generales, porque además sería muy injusto, ¿no? Correcto. Algunos periodistas, algunos medios, en qué temas... Se relaciona, porque creo que la carta de Silvestre, que tiene una amistad con Francisco, con Jorge Bergoglio de hace mucho tiempo, roza o alude a la falta de un pronunciamiento directo del Papa en torno a la guerra en Ucrania, a la invasión rusa. Nombrar a Vladimir Putin y nombrar a Rusia como el invasor. Digamos, que ante los ojos del mundo, temas que hemos tratado, por eso digo, ante los ojos del mundo ha quedado más que claro, salvo para los ojos del Vaticano. Entonces, para el Papa eso sería un caso de coprofilia. Difamarlo, porque inmediatamente hubo, y en la nota hay una nota allí muy interesante donde se reproduce esta carta, creo que está en Infobae, cuenta que apareció a los pocos días de las críticas que se le hicieron. Sí. Pero hasta gente muy allegada al Papa, que lo quiere muy bien al Papa, que se veía, entre comillas, sorprendida por esa distancia que tomaba el Vaticano de algo que era muy evidente. Nosotros dimos, por ejemplo, que la foto, si tenés la foto ahí, cuando el Papa besa la bandera ucraniana, que le mandaron una bandera desde, si no me equivoco, fue de Bucha, de la localidad de Bucha, fieles de Bucha le enviaron una bandera ucraniana, él la besó. En todo momento tuvo mensajes sobre lo que estaba pasando en Ucrania, por supuesto. Sí, sí. Pero tuvo una serie de mensajes a través de Twitter, Paulino, que hacían referencia a la guerra en términos generales, al flagelo de la muerte. Ahí está la foto. Los culpables somos todos, dijo en algún momento el Papa Francisco. ¿Qué nos pasa? Digamos, aludiendo a una generalización de la guerra, como si no se tratara verdaderamente de un hecho muy particular, comandado por alguien, ordenado por alguien,
con absoluta conciencia de lo que se estaba haciendo. Por eso a mí me produce esto, porque no es casualidad que se parezca al kirchnerismo. Mira, es paradójico, no es casualidad y es paradójico que el Papa tenga el mismo discurso que el kirchnerismo. En este punto, los medios, ¿no? Los medios distorsionan. La persecución del lawfare se hace también una bandera del Papa y del kirchnerismo. Yo no sé si porque el kirchnerismo se lo exporta al Papa y el Papa lo compra. Zaffaroni, ¿te acordás? En aquellas asambleas, digamos, que a instancias del Vaticano, a instancia de Monseñor Sánchez Sorondo, generaban un espacio para debatir cómo eran perseguidos los líderes populares de América Latina. SIC. ¿Qué hizo Cristina Fernández de Kirchner en el acto del CCK? Habló del lawfare en el papelón, que también vamos a abordar, que vos abordaste, lo que le pasó a los europarlamentarios. La carta, el repudio, el bochornoso episodio, sentirse parte de la interna política de un país. Yo esta mañana hablé con Leopoldo López, que es el padre, el padre del dirigente de la oposición venezolana. O sea, que lo dice, no es porque yo sea alguien de centroderecha que piense diferente a la vicepresidenta, es porque también había europarlamentarios socialistas del Partido Verde, hoy lo hablábamos con Claudio Sino y lo vamos a profundizar, que se sentían absolutamente desconcertados. ¿Qué es esto? ¿Un mitin político? O sea, claro, lo institucional dio lugar a la política. Claro, por eso vuelvo, ¿no? A mí me suena a esta crítica que nace de una carta. ¿Tenés la placa de nuevo, la segunda parte? ¿No? Porque desliza como una ironía, ¿no? Y me dicen que esto, la segunda placa. Esta. Y según me dicen, a algunos autores de artículos les pagan para esto. Sí, claro. Los articulistas son pagos en un diario, los editorialistas, los periodistas. No lo entiendo, no entiendo qué quiere decirle a... Por supuesto que la ha hecho pública, no la conoceríamos y no sería un objeto de debate público si fuera privada. Si Silvestre no la hubiera hecho pública. Bueno, como es una carta que se hizo pública, dirigida a un periodista, donde habla de los medios y los otros periodistas, me parece que vale la pena, con mucho cuidado, en una Semana Santa, decir, qué lástima el Papa. Esto corre por mi cuenta, ¿no? Qué pena el Papa. Qué pena el Papa que ante algo que es señalado en el mundo entero, la necesidad de una presencia, de un liderazgo moral mucho más directo, mucho más comprometido, como ya antecesores suyos lo hicieron, como el Papa polaco, como Karol Wojtyła, como Juan Pablo II, cuando se trató de poner todo lo que había que poner en juego frente a una situación geopolítica muy clara. No lo haga, pierde la gran oportunidad. Mañana va a estar el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, que además tiene relación personal y que también va a la Santa Sede. Y voy a hablar mucho de todo esto, ¿sabes? Porque nos va a venir bien reflexionar, no solo sobre la Pascua, no solo sobre las 14 estaciones que van a estar bastante en boga mañana, las que se van a recorrer en Tandil, las que se van a recorrer efectivamente por parte del Padre Ignacio en Rosario, como vos bien sabés, con una congregación que se supone va a ser multitudinaria después de 2 años de pandemia, más de 400.000 personas esperan, etcétera, sino para hablar de estas cosas. ¿Y qué nos pasa con el Papa? ¿Y qué nos pasa con...? Porque todo esto que vos marcabas, yo recuerdo que se circunscribe en el contexto de que el elegido Bergoglio era el adversario del kirchnerismo en la Argentina. Y la primera locución pública el día de la elección del Papa Francisco como Papa, de Cristina Fernández de Kirchner en un acto en Tecnópolis, fue como saludando al primer Papa sudamericano. Sí, claro. Nunca habló de Jorge, nunca habló de Bergoglio, nunca habló de Francisco, no, claro, ni del Papa argentino. Claro. Había una frialdad que solo una semana y larga después, dicen algunos, fruto de los oficios de el propio, por entonces cercano a Cristina, Guillermo Moreno y su mujer, generaron, y después vinieron los encuentros y todo lo que se conoce. Sí, por eso me sorprende doblemente que el Papa haga propia la agenda del kirchnerismo. Esta es la reflexión mía. Haga propia la agenda del kirchnerismo, ¿no?
metiéndose, porque esto es claramente, ¿no? Es en respuesta a una carta donde Silvestre, por supuesto, dice que se siente, supongo, porque viene ahí, lo epistolar lo reconstruí, le dice que él no está de acuerdo con los señalamientos críticos que se le hacen al Papa de su presidencia frente a la guerra de Ucrania. Bueno, y él aprovecha ahí para decir, bueno, lo que pasa es que a los medios les gusta la coprofilia. Podemos buscar, poneme bien lo que significa coprofilia para... Los medios les gusta la mugre, les gusta el excremento. O sea, los medios que me señalan o los articulistas que señalan estas críticas hacia mí, en ¿qué realidad hacen? se regocijan en... Sí, No, está muy equivocado. Yo lo está pensé, muy equivocado. Yo lo pensaba, ahí está coprofilia. No, coprofilia, buscame coprofilia. El término, definición. el significado, por favor. Atracción fetichista por los excrementos, por ejemplo, de la Real ¿En serio? Academia Española. ¿En serio cree Francisco que las críticas que se le han hecho significan esto? Ahí tenés ¿No? otra En definición. psicología, placer experimentado al manipular, tocar u oler los excrementos. ¿En serio? ¿Ese es el concepto que tiene el Papa del periodismo? ¿Ese es el concepto? Porque qué diferente sería la opinión en consecuencia sobre los que hacen mala praxis médica, sobre los que se desenvuelven sin apego a la ética en el mundo de los negocios o en cualquier ámbito de la vida, el que se te ocurra, el que vos veas, el que imagines. Siempre hay buenos y malos, ¿no es cierto? Sí. No, yo también podría decir que en la misión a veces apostólica se premia, entre comillas, políticamente a figuras altamente reprochables en términos sociales, políticos y judiciales, como ha pasado, donde se ha mezclado la política y la acción apostólica, ¿no? Los rosarios a Milagro Sala, los encuentros con el Caballo Suárez, con tanto sindicalista corrupto que ha pasado, se ha sacado foto y después se ha difundido, ¿no? Las recepciones en Santa Marta, un colectivo partidario. ¿no? Bueno, en fin, nada, es Semana Santa, dicho con respeto, por supuesto, pero como se ha conocido en estas horas, no lo quería dejar pasar. Bueno, muy bien. sigue la guerra entre Alberto y Cristina. Sí, sigue la guerra. Capítulo canciller, capítulo Santiago Cafiero. Que dijo que el único imprescindible es el presidente. Sí. Imprescindible es un plan, ¿coincidís? Yo decía eso. Sí, imprescindible, claro. Un plan. Es lo que no tienen, efectivamente. Un plan integral, digamos. Sí. Ahora, Guzmán aparece empoderado también hoy, de vuelta, porque le gana la pulsión al sector duro del kirchnerismo, a Basualdo, etcétera, convoca a las audiencias públicas y te establece que en junio va a haber aumento de tarifas. Como decía Adorni, después hay que ver cuán corto, cuán largo es, qué eficaz, qué efectivo es. También habla de la famosa segmentación, por primera vez lo pone, va a haber una audiencia pública para discutir la segmentación durante este año y el año próximo. Segmentación, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién va ¿Lo a van a hacer? echar a Basualdo? ¿Lo van a echar a Basualdo? Sí, a ver, este llamado de audiencia pública es porque finalmente, si no está de acuerdo... Yo creo que no echan a nadie. ¿Sabés qué creo, Pablo? Que la semana próxima vamos a estar hablando de la iniciativa, el proyecto de ley que llegaría al Congreso, donde para salvar la grieta entre el oficialismo crítico y el otro, van a buscar conseguir fondos en algún impuesto adicional a las mineras, a la renta extraordinaria. Entonces todo pico. Acá vamos a trabajar con los que se alinean. Acá, si vos convivís con las quintas columnas, si vos convivís con tus enemigos, si decidís dormir con tus enemigos, no es que seas firme en tus convicciones y vas con los propios. Es que no tenés el valor para trazar una línea y decir, en un gobierno no puede haber gente que tire piedra desde adentro. Sí, yo creo que se anulan mutuamente hoy. Entonces, ahí cae la parálisis. Bien. Grabois no estuvo mal cuando dijo esto. No nos podemos pelear porque en el medio de la parálisis del gobierno nos afecta a todos. Ahora, la pelea tampoco es secreta, como dijo Grabois. Es explícita. Todo lo explícita que hemos visto cada día, ¿no? Caballero. Señor, buen programa. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Prestigiosa y preciosa como siempre.